Hey, ¿qué pasa? Estamos aquí en un nuevo video en este canal y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre notación. ¿Qué es la notación? Yo ya subí bueno, tres tutoriales al canal y en dos de ellos usaba notación, sí, lo de R, U, F, ese tipo de cosas. Pero no queda del todo claro, puede ser algo confuso. En especial si no sabes. Entonces, bueno, les voy a explicar qué es la notación, cómo funciona y cómo poder leerla. Sí, cómo saber qué movimientos tenemos que hacer. Así que pues, vamos con eso. Bueno, como primer punto vamos a revisar el 3x3. Aquí tengo cubos varios de los cuales me gustaría explicar la notación. Tengo el 3x3, el clásico. Aquí entonces tenemos el cubo y bueno, vamos a ver cómo funciona este cubo. Este cubo tiene notación simple, por así decirlo, es la básica. Y les voy a explicar de dónde viene lo de R. Les explico. R, todos los giros se van a hacer en sentido horario. ¿Cómo sabemos esto? Que va siempre así, en este sentido. En sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ya sabiendo que van en sentido de las manecillas del reloj, sabemos que la capa de arriba se va a mover así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando queremos hacer el giro antihorario? Que en vez de ir en el sentido de las manecillas del reloj, vaya en sentido antihorario. Estos van a ser los movimientos prima. Estos se distinguen porque tienen una pequeña comillita. Así que, pues bueno, hasta ahí vamos bien. Y ahora, ¿de dónde viene ¿de dónde vienen las letras y por qué? Les explico. Esto viene 100% en inglés. R de right, L de left, U de up, Z de down, F de front y B de back. También tenemos capas en medio que es M de medium, S no sé por qué, no sé de qué es, y E supongo que es Ecuador o algo así. Entonces tenemos eso, sabemos cómo funciona, pero hay más allá de este tipo de notación, porque tenemos letras minúsculas. ¿Qué son las letras minúsculas? Son giros con dos capas. Esto dijimos que R es right, que es derecha. Entonces, tenemos que hacer la capa de la izquierda, de la derecha y la capa del centro, porque es minúscula. Lo mismo pasaría con U', con U, con U minúscula, D, F, con todas en general, excepto con las capas del medio directamente. Así que pues les voy a poner un ejemplo de un algoritmo. Tenemos este OLL, que es como una H, y lo que queremos hacer es voltearlas. Que es lo que podemos hacer. R minúscula. Aquí este es uno de los casos que se usa R minúscula. ¿Por qué? Porque es más cómodo usar R minúscula que directamente usar L. Porque aquí estás haciendo un giro y el equivalente si estuviera rotando. Aquí esto sería un L y giramos. Entonces ya sabemos para qué funcionan las minúsculas. Ahora, tenemos eso. ¿Cómo se puede utilizar? Con los algoritmos. Los métodos avanzados usan algoritmos los cuales se basan en una secuencia de movimientos. Vamos a poner el caso de la U. Nosotros nos podemos aprender estos movimientos y ya. Es muy fácil, pero algo te lo tiene que explicar. Entonces, aquí viene un problema. Los manuales, muchos cubos vienen con manuales. Entonces, ¿cómo te pueden explicar algo que tú no puedes ver? Aquí es donde se desarrolla la notación. Y una vez que se entiende es fácil de entender. O sea, una vez que se sabe cómo funciona es fácil de entender. Vamos a poner el caso de la
Sí, de la T, de la permutación tipo T, que es R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F. Esta es una forma de identificarlo, así que pues bueno, les explico por qué. Les explico lo de cómo saber si es prima o no es prima. Nos pide primero que hagamos R. ¿Cómo sabemos? Localizamos que nuestra capa R es la roja. Puede ser la naranja, la verde, cualquiera. Pero la identificamos. Identificamos que es la roja. Para saber si es prima, vemos cuál es el... Es más fácil verlo en la capa de arriba. Vemos cuál es el sentido de las agujas del reloj hacia acá. Entonces giramos hacia el sentido de las agujas del reloj. Vemos que R' se sube, que R, más bien R se sube. Entonces, por lo que R', que es lo contrario, se baja. Ya sabemos uno. Lo de U fue lo que les dije al principio. Va en sentido antihorario. Va en sentido horario. Así que es U y U' es acá. Entonces, tenemos que hacer un giro de L. Así que identificamos cuál es L. Nos dice que, no sé, L'. Sabemos que va a ser en sentido antihorario. Identificamos que esta cara es nuestra cara L. Así que identificamos hacia acá va en sentido horario, entonces hacia acá es sentido antihorario. Entonces quedamos que hacia acá era la cara de la L. Entonces nos dicen que tenemos que hacer L'. Checamos que L, que vamos a ver el sentido horario. Este es el sentido horario. Entonces esto sería L, ¿no? Toca hacer el sentido antihorario, que es hacia acá, así que es hacia arriba. Entonces volvemos a voltear el cubo como lo teníamos y vemos que L' es subir, por lo que L normal es bajar. Hasta ahí vamos bien. D es un poquito más fácil porque si U' es hacia allá, si U es hacia allá, D es hacia el lado contrario. Así que si te dicen D, puedes hacer U. Entonces ya ves que es hacia allá y puedes hacer D. Entonces regresas tu movimiento de U. Así que tenemos eso claro. Así que ya sabemos cómo funciona la anotación. Con F ocurre lo mismo. Tenemos la cara enfrente, la ponemos arriba. Nos piden que en sentido horario, hacia acá. Hacemos el giro y vemos que F es esto. Por lo que F' es esto. Entonces si F es esto, B es lo contrario. Ya se dan cuenta. R, L'. Lo que aquí es una normal, aquí es una prima. Y lo que aquí es una prima, aquí es una normal. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Así que ya sabemos cómo funciona la anotación del 3x3. Ahora, vamos a complicarlo un poquito más y vamos a tomar de referencia un 4x4. Aquí usan las mismas bases que el 3x3, ya sabemos cómo funciona la anotación del 3x3, así que venga. Pero, entonces, ¿cómo funcionan los giros en medio? Aquí se añade algo más, que son las R, que son las letras V, por ejemplo. Te dicen U y te ponen U y después una V, lo que quiere decir que tienes que hacer el giro con las dos capas. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Aquí U, digamos RV. Les voy a poner un ejemplo. La paridad. Como pueden ver, aquí estuve usando giros de R. No, es RW, no es V, es RW. Perdón. Les voy a dejar cómo funciona. Así que pues bueno, ya tenemos eso. Y también tenemos las capas de en medio, pero bueno, ya eso es otra cosa. Y pues lo vamos a dejar así.
Entonces, ya sabemos cómo funcionan los cubos cúbicos. Podemos deducir lo mismo con el 5×5, que a dos capas son RV. Así que RV. LR y RV. Así que ya sabemos cómo funciona. Pues puede haber situaciones donde te pidan que hagas RV, RW, R'. Ya sé para que solo se mueva una capa, o sea, puede ser, eventualmente hacer esto. Así que pues bueno, ya tenemos el 5 del 3×3, 4 y 5. No les explico del 6 y 7 y así en adelante. ¿Por qué? Porque yo no tengo esos cubos. Vamos a ver, empezar a complicarlo un poquitito más. El S-Cube se agarra desde aquí y es R y L, es todo. Lo demás son rotaciones en X y Y, que son así. Así, o sea, también hay rotaciones. Así que eso lo van a ir viendo después. Eso se explica mejor de forma más gráfica porque, por ejemplo, para hacer la E tienes que hacer y haces el algoritmo que te piden. Y regresas. Entonces ahí ya tenemos esas rotaciones. Eso también hay rotaciones en Z, que son estas. Entonces tenemos X, que son así, y Y, que son así. También tenemos las de Z, que son así. Y pues eso en general. Así que no es la gran cosa. Y bueno, vamos con el Pyraminx. El Pyraminx se puede complicar un poquito más, pero bueno, es lo mismo. Tenemos R, L, U y B. Así que bueno. Entonces, si queremos girar las puntitas, bueno, esto no aporta en nada, pero pues, si ustedes tienen un temporizador en la computadora para tomar tiempos, sabrán que en Pyraminx ponen las R's normales. Las R's se escriben en mayúscula, o sea, las notaciones se escriben en mayúscula, a menos que quieras hacer los giros especiales que ya les dije de las dobles capas. Todos escriben en mayúscula. En este caso, lo que se escribe en minúscula son los giros de las puntitas, o sea, esto es R minúscula, L', U' minúscula, y así. Así que así va funcionando este. Ahora, vamos a ver el David Zier. El David Zier, yo ya les expliqué cómo funcionaba esto. Aquí tenemos el giro especial esto. No sé muy bien cómo lo puedes poner porque este es un cubo especial. Este es un cubo que no es una categoría oficial, por lo cual no tiene ningún método avanzado. O sea, tiene tu método y los métodos y los 1000 métodos que haya encontrado alguien más. Entonces tenemos eso. Yo nombré este giro como arriba o abajo. Ya sé que tenemos eso. Ya sé que tenemos eso, o sea, pero generalmente no vas a tener que poner nombres raros. Y bueno, vamos a explicarles. Megaminx funciona igual. Funciona igual que el 3×3, excepción de que tiene un giro raro, que es X más y hace esto, o sea, es esto. Luego así, es un giro muy rarísimo que yo todavía no termino de dominar. Así que pues bueno, o sea, lo agarras y luego lo haces así y ya. Son giros que se llevan todo el cubo, literalmente. Esta puede ser un poco de notación un poquito más compleja por los giros estos, pero estos giros casi no se usan en algoritmos, se usan más en cuestión, en material de... Sí, en material de revolver el cubo. Entonces, miren, tenemos esto, el Ready Cube. Este es un caso de los raros, así que pues bueno. Esto es como un S-Cube que ya les mostré. Lo de R... Sí, se gira como un S-Cube. Tenemos esto. Tenemos estos giros. O sea, lo demás van a ir siendo rotaciones. Este es un cubo que realmente me gusta. No es muy bueno para intentar hacer velocidad. Pero bueno. Miren, vamos a ver S-Cube. Y tenemos las rotaciones. Entonces, una que me puede costar un poco mucho. Un poco mucho. El que sí puede costar trabajo es el Square One. ¿Por qué? Porque no es normal. O sea, podríamos decir, pues esto es U.
Pero ¿hasta dónde sub? Porque tenemos este corte, tenemos este. ¿Qué tal si queremos el de atrás? Así que el square one se basa en números. Se basa en 1. Se basa en 1, menos 2, 3, 6. Lo mismo aquí abajo. Y después se ponen los números y después un diagonal. El diagonal significa esto, o sea, el giro de en medio. Pues este no lo puedo explicar muy bien, o sea, se complica bastante y no sé si lo puedo explicar ahorita. Así que pues bueno, ya saben más o menos cómo funciona la notación por si necesitan consultar cómo... Sí, la notación en general, ya les puse unos ejemplos de cómo funciona la notación en algunos cubos, así que pues bueno, ya saben, cuando vaya a hacer un tutorial del Square One, si es que lo hago, les enseñaré la notación del Square One. Porque sí, es complicada porque es muy rara. Más que nada por eso. Y pues bueno, hasta acá yo me despido y nos vemos para la próxima. Adiós.